Tras la grande y tremenda batalla en Cumorah, he aquí, los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado a las tierras del sur hasta que todos fueron destruidos. Y mi padre también murió a manos de ellos. Y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Y no sé si me matarán o no. Pero los eternos designios del Señor han de seguir adelante hasta que se cumplan todas sus promesas. Porque de la tierra han de salir estos convenios y profecías por la mano del Señor. Y será como si alguien hablase de entre los muertos. El Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas, concernientes a lo que se realizará en breve, en ese día en que aparezcan estas cosas entre vosotros. Os hablo así como si os hallaseis presentes, y aún así no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras. No me condenéis por mi imperfección, más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. Por tanto, no neguéis el poder de Dios, porque Él obra de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres, lo mismo hoy, y mañana, y para siempre. Y Dios os mostrará que lo que he escrito es verdadero. Venid a Cristo, y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y amad a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Por tanto, este libro es un compendio de los anales del pueblo de Nefi, así como de los lamanitas. Escrito a los lamanitas, que son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles, escrito por vía de mandamiento, por el espíritu de profecía y de revelación. Escrito y sellado y escondido para los fines del Señor, ha de aparecer por el don y el poder de Dios por medio de los gentiles, para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres, y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son desechados para siempre, y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo,
el eterno Dios. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical con su hermano y servidor Walter Posada. Esta clase es un recurso para su estudio de Ven, Sígueme, tanto personal como familiar. Espero que la disfruten y que la compartan con muchas personas y también que me digan sus opiniones, dejen sus comentarios aquí abajo. Hoy vamos a ver 2 o 3 capítulos muy importantes terminando el libro de Mormón dentro del libro de Mormón. Estos capítulos son el 7, el 8 y el 9 del libro de Mormón, justamente. Y aquí creo que todos nos podríamos identificar con Moroni, que es el hijo de Mormón que escribe estos capítulos. Moroni podría ejemplificar a cada uno de nosotros en esos momentos de soledad total. Él dice, de hecho, yo mismo permanezco solo. Imagínense que esta no es una soledad cualquiera, ni una soledad pasajera, sino que podría casi decirse que es una soledad eterna. Finalmente, los únicos que estaban alrededor eran sus enemigos. Él había visto morir a su familia, a su padre y a todo su pueblo. Así que él mismo dice, no tengo amigos ni a dónde ir. Esto es increíble, hermanos, ya que las cosas podrían parecer desesperanzadoras, pero Moroni encontró algo de lo que hemos venido hablando muy permanentemente en el club de lectura, al cual los invito todos los días, y también a un mensaje que nos habló el Elder Andersen, empezando la conferencia general hace muy poco, el poder de la esperanza, el don de la esperanza. Bueno, Moroni encontró esperanza en Jesucristo y en su testimonio, porque cuando uno obtiene esperanza en Cristo, entonces uno sabe quién es, cuál es su propósito en la vida y qué necesita hacer para alcanzarlo. Recuerden esos 3 puntos que son necesarios, que también los repitió la hermana Emily Freeman, la presidenta general de las mujeres jóvenes. Así que recuerden esto, hermanos, cuando sientan que están solos, afligidos o tal vez incluso que están perdiendo la esperanza, recuerden siempre quiénes son, cuál es su propósito en esta tierra y qué necesitan hacer para lograr lo que Dios quiere que ustedes obtengan en esta tierra. Recuerden, el propósito principal de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo es que nosotros logremos la inmortalidad y la vida eterna. Así que Moroni, con esa fe, empieza a escribir y lleva un registro que llegaría a muchas personas, incluyéndonos a nosotros. La fe que tenía Moroni permite que él declare promesas poderosas a todos los que lean este libro en lo futuro. Y entonces aquí es donde el libro de Mormón pues toma un carácter de libro de actualidad. Uno podría decir, ¿y Moroni para quién estaba escribiendo este libro? ¿Para los nefitas? No, porque ellos ya habían muerto. Mormón, ¿para quién compendió este libro? Si Mormón vio a su pueblo al borde de la destrucción. Entonces, ¿para quién se estaba escribiendo este libro? Mis queridos hermanos y hermanas, este libro se estaba escribiendo para nosotros. En Mormón 8:35 y en Mormón 9:30 dice Moroni, os hablo como si estuvieseis presentes y sé que tendréis mis palabras. Ahora, mis amados hermanos, pues llegó la hora. Tenemos sus palabras. ¿Qué vamos a hacer con este libro de Mormón, con estas escrituras que tenemos? ¿Qué aplicación les daremos en nuestra vida? Pues digo yo, ¿qué cosas haremos con ellas? ¿Cómo será nuestra vida? Queridos hermanos y hermanas, creo que cada uno de nosotros podría testificar el día de hoy y cada vez que se nos llamara delante de una multitud o individual, de manera personal, face to person, como dicen, o simplemente para saber en nuestro corazón,
Sabemos que el libro de Mormón contiene la palabra de Dios. Es nuestro testimonio. Algunos se burlarán de él, algunos se reirán, algunos lo menospreciarán. Qué mentira o qué imaginación. Eso es lo que sentimos en el corazón. Y lo que uno siente en el corazón, pues, mis queridos hermanos, no se puede quitar. Moroni en estos primeros versículos del libro de Mormón, en este capítulo 7, 8 y 9, nos declara que aunque nos ve y sabe que no nos ve, Él nos quiere mostrar y hablarnos lo que Jesucristo quiere mostrarnos, lo que Jesucristo quiere que hagamos, porque Él conoce nuestras obras. Este es un principio poderosísimo de omnisciencia, de sabiduría. El Señor conoce todas las cosas. No olvidemos ese principio doctrinal. La verdad, que es dominio de Dios, que es una verdad eterna y absoluta, es muy diferente a la verdad que manejamos los hombres y las mujeres en este mundo, que es una verdad relativa, ¿cierto? Porque está sujeta a nuestra imperfección, a nuestra mortalidad. Pero Dios conoce todas las cosas. Él conoce las cosas como eran, como son y como han de ser. Entonces, en este conocer completo de Dios, Él conoce nuestras obras y lo que hace es llamarnos al arrepentimiento a través de los profetas de las Escrituras, para que nosotros tengamos conciencia plena de la maldad que existirá y también de las bendiciones espirituales que vienen a aquellos que guarden sus mandamientos en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, porque no me cabe duda, y cada vez que leo más el libro de Mormón, hermanos y hermanas, llega ese sentimiento mío. Cuán amoroso es nuestro Padre, que aún personas de antaño, personas tan lejanas como nuestros padres Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés, profetas como Nefi, como su padre Ley, como Alma, como Amulek, y bueno, ahora como Mormón y su hijo Moroni, nos predican, nos traen el conocimiento de esas cosas. A Moroni entonces se le permite completar esos registros nefitas, sabiendo de esta maldad de todo su pueblo, teniendo que relatarla, porque yo digo, hermanos, bueno, a veces a uno le mandan a hacer cosas, o en los llamamientos que tenemos, o aún en la propia vida que tenemos, a veces pensamos como, bueno, no tengo ánimo, me siento desanimado, estoy desesperado, estoy abandonado. ¿No era acaso este el punto de Moroni? ¿No era exactamente, o más bien, incluso una situación aún más abrumadora, la de Moroni? Y aún así, Él nos muestra y nos trae las bendiciones que vienen por obedecer a Dios. Es definitivamente la capacidad de inclinarse ante la fe, a pesar de las circunstancias. Y siempre aquí recuerdo palabras del presidente Monson. No son las circunstancias en las que vive un hombre las que lo hacen feliz o infeliz, sino la actitud que toma ante esas circunstancias. Y las relaciono con las palabras del presidente Nelson recientes. No son las situaciones que vive una persona las que lo hacen feliz o infeliz, sino más bien es el enfoque que tiene lo que lo hace feliz o infeliz. ¿Se dan cuenta? Moroni tenía un enfoque de vida eterna, un enfoque de qué es lo que el Señor espera de mí. No importa lo que yo quiera, lo que yo estoy viviendo en este momento, sino lo que Él quiere de mí. ¿Y saben por qué lo hacía, hermanos? Porque Moroni, como nos dice por allí en Mormón 9:9, es un versículo que vale la pena que leamos aquí. Bueno, todos los versículos valen la pena, pero que leamos a letra perfecta. Miren lo que Moroni nos enseña. Pues no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en Él no hay variación ni sombra de cambio. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, nosotros aquí tenemos nuevamente otra característica divina de Dios. Ya hablamos, Dios lo sabe todo. Ahora, tenemos una característica poderosa de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. No cambian, no varían. Nosotros no esperamos como, ¿será que el Señor cambiará esta doctrina en algún tiempo? ¿Será que el Señor tal vez dirá que ya esta ley no es necesaria vivirla ahora, ¿sí? Esta ley eterna que Él ha proclamado, y entonces la cambiará para nuestro beneficio? Mis amados hermanos, Dios no varía. Y como Él ha dicho que en su ley de la obediencia
cada bendición se basa en una ley en la cual vivir, eso sabía Moroni. Y ese es el conocimiento al que tenemos que llegar nosotros plenamente al leer estos capítulos, al leerlos en familia. Yo les quiero invitar, como tal vez un abrebocas, a que ustedes puedan compartir su testimonio aquí del Libro de Mormón y puedan compartir también sus sentimientos sobre estas características divinas de Dios. Lo sabe todo y no cambia. Qué bendición, diría el profeta José Smith por allá en Lecturas de la Fe. No podemos poner la fe en un ser que no sepamos que sabe todas las cosas. Ponemos la fe en Dios porque sabemos que Él sabe todas las cosas y que no cambia. O sea, esto nos dice simplemente algo maravilloso. Su evangelio se cumplirá. Sus promesas se cumplirán. Por eso Moroni y Mormón centran su mensaje en estos capítulos en el hecho de creer y sujetarse a Cristo y a su evangelio con todo nuestro corazón. Me encanta este versículo en el capítulo 7, el versículo 8, hermanos. Miren lo que nos dice este versículo. Por tanto, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús y asíos, que significa sujetaos o agarraos o mantener firme o abrazar. Tiene muchas acepciones esta palabra. Al evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles. O sea, mis queridos hermanos, la Biblia. Así de sencillo, miren, el Libro de Mormón, estos anales, sino que también en los anales de los judíos, o sea, en la Biblia. Por eso nosotros tomamos el Libro de Mormón y la Biblia y decimos en ellos un solo libro en tu mano, como dijo Ezequiel por allá en Ezequiel 37. Muy bien, y dice, estos anales llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Y así han llegado de los gentiles a nosotros. Finalmente, todo esto fue dado en la restauración al profeta José Smith. Él lo traduce, lo pone a disposición de nosotros por el poder de Dios, porque podemos testificar también de eso. Y eso nos muestra el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué otro camino tendríamos que no fuese leerlo y aplicarlo a nuestras vidas? ¿Y qué otro camino tendríamos, hermanos, que nos hiciera felices por medio del gozo y el arrepentimiento? Ahora, yo les hago esta pregunta, queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué creen que ellos eligieron este mensaje para dar terminando el Libro de Mormón? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría leer sus comentarios. ¿Por qué este mensaje? Dios sabe todas las cosas, Dios no cambia, abracémonos a este evangelio. Tomémonos de este evangelio, abracémonos de él, sujetémoslo, seamos asidos a este evangelio. Y también, bueno, de paso, compartan a esta pregunta. Para ustedes, ¿qué significa asirse al evangelio de Jesucristo? Porque tal vez yo esté hablando aquí y usted, ¿pero qué es asirse al evangelio? No lo entiendo, hermano Walter. Lo que yo siempre he comprendido es esto. Bueno, eso, contesten. ¿Qué es lo que ustedes creen que es asirse al evangelio de Jesucristo, mis queridos hermanos? Ahora, mientras que ustedes van contestando, y yo continúo con la clase, pensemos en esto. ¿Por qué el Libro de Mormón es de gran valor para nosotros? ¿Qué valor tiene para nosotros el Libro de Mormón? ¿Y por qué nosotros pensamos que fue escrito para nuestros días? Yo dije hace un momento, y los profetas han dicho, esto es escrito para nuestros días. Un libro de actualidad, como dice una canción de la iglesia. Ayuda está en un libro de actualidad, el Libro de Mormón. Miren lo que dijo el presidente Nelson sobre el valor del Libro de Mormón. Y estas son preguntas que a veces leemos y pasamos por alto, ¿sí? Y no reflexionamos mucho en ellas. Miren lo que dice el presidente Nelson. Si les ofrecieran diamantes, rubíes o el Libro de Mormón, hermanos, ¿cuál elegirían? Honestamente, ¿cuál es de mayor valor para ustedes? Y él lo dice, honestamente, porque bueno, ante la oferta de diamantes, rubíes, o sea, los tesoros de la tierra, algunas personas podrían ceder. Esa es una tentación tan fuerte, hermanos, las riquezas del mundo, que aún el adversario se atrevió a poner las riquezas del mundo,
delante del Salvador. Estas son las riquezas del mundo, tómalas. ¿Recuerdan? Cuando estaban allá en el pináculo del templo, que él quiso tentar al Salvador, que el Espíritu llevó al Señor al pináculo del templo y le mostró entonces el adversario ahí todas las riquezas del mundo y se las ofreció al Salvador con una conciencia de pequeñez, de tentación, pero pensando que el Salvador era un hombre como somos nosotros. Todas las riquezas del mundo son de él. Entonces, esa tentación era muy pequeña para el Salvador, pero representa la tentación que nosotros en esta tierra podemos pasar. En verdad, como dice el presidente Nelson, honestamente, ¿cuál es de mayor valor para ustedes? ¿Los diamantes, los rubíes o el libro de Mormón? Esto es de un discurso que se llama justamente ¿Cómo sería su vida sin él? De la Leona de noviembre de 2017. ¿Recuerdan ese discurso? ¿Cómo sería su vida sin el libro de Mormón? Bueno, yo aquí quiero testificar, hermanos, de este maravilloso libro. A mí personalmente, contestando esta pregunta del presidente Nelson, a mí el libro de Mormón me cambió la vida. Tuve la oportunidad de recibirlo muy joven, a los 17 años. Algunos de ustedes, y seguramente sus hijos y sus nietos, desde que nacen, conocen el libro de Mormón, lo leen desde pequeñitos, como mis hijos por lo menos, que conocieron ya el Evangelio siendo parte de un convenio eterno. Yo lo recibí a los 17 años. Lo leí, creo que como en 2 semanas y media, lo leí por completo. Cada vez que leía sus palabras, los sentimientos de verdad inundaban mi corazón. Siempre había esperado y había pensado, ¿por qué razón Dios se quedó callado? Porque eso era lo que me habían enseñado, ¿no? Finalmente me habían dicho eso. Ya el Señor habló en la Biblia y esto es lo que habló. Y ya no necesita hablar más. Pero el libro de Mormón, mostrándome que hay profetas, como el profeta José Smith, que lo tradujo por el poder de Dios, son un testimonio de que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, que no varía. Amo el libro de Mormón. Amo la posibilidad eterna de tener el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, su plenitud, la doctrina de Cristo en el libro de Mormón. He derramado lágrimas, como ya les he comentado, leyéndolo. He recibido revelación. He recibido sentimientos para mejora de mi vida. Incluso podría decir que a veces he sentido cosas que debo hacer con mi familia, en forma de sentimientos, de pensamientos, de cosas que debo hacer. El libro de Mormón me ha inspirado y no me cabe ninguna duda que ha inspirado a mi esposa y hoy día también inspira a mis 2 hermosos hijos, Pedro, Daniel y Liz. Todo esto se debe, mis amados hermanos y hermanas, a que, bueno, nosotros fuimos mostrados a Mormón, a Moroni y seguramente a muchos profetas que no necesariamente tienen que mencionarlo. Yo los vi, pero desde la antigüedad es conocido que el Señor muestra a los profetas la inmensidad de sus creaciones y a sus hijos. En Moroni 8, versículos 34 y 35, Mormón nos refuerza este concepto que ya lo tratamos aquí por un momento. He aquí, el Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas, concernientes a lo que se realizará en breve en ese día en que aparezcan estas cosas entre vosotros, entre nosotros, hermanos. O sea, Mormón y Moroni solo reflejan en estos escritos una cosa que es cierta. Son profetas del Señor, videntes, reveladores. Entonces, en el versículo 35 nos dice, he aquí os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo, no lo estáis. Pero aquí Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras. Ellos se regocijan, pues, en que nosotros recibamos estas cosas. Las escribieron para nosotros. Recuerdan que Mormón ya lo había dicho por allá en Palabras de Mormón, cuando leímos, estábamos a mitad del libro de Mormón, para un sabio propósito, ¿sí? Y que yo no conozco, pero el Señor sí sabe, mis queridos hermanos. Presidente Ratad Benson nos enseñó cómo el mundo cambia, cómo las personas cambian, cuando la influencia del conocimiento de que Moroni vio nuestra época llega a nosotros.
Él escribió, ellos escribieron, todos los profetas, todo el libro de Mormón está escrito para eso, pensando en nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? Lo maravilloso que es este conocimiento. Tú, hermana, si te sientes sola, Moroni se sentía solo. Y al mismo tiempo tenía visiones donde estaba acompañado por ti. Te veía, te conocía, nos conocía, sabía de nuestras obras. Así que la próxima vez que te sientas solo o afligido, lee el libro de Mormón y sentirás que su influencia llega a ti, a tu corazón. Incluso, seguramente, te sentirás acompañada con profetas, con siervos del Señor. Presidente Benson dice lo siguiente: debemos hacer del libro de Mormón el centro de nuestro estudio, porque fue escrito para nuestros días. Los nefitas nunca tuvieron el libro, ni tampoco los lamanitas de la antigüedad. Fue escrito para nosotros. Mormón escribió acerca del fin de la civilización nefita. Bajo la inspiración de Dios, quien ve todas las cosas desde el principio, recopiló registros de siglos. Escribió las historias, discursos y acontecimientos que serían de mayor provecho para nosotros. Eso hizo Mormón. Tomó lo que él sentía que era lo que nosotros necesitábamos. ¿Por qué razón? Porque nos conocía. Todos los escritores principales del libro de Mormón, todos, testificaron que escribían para generaciones futuras. Mormón mismo dijo: sí, os hablo a vosotros, un resto de la casa de Israel. Eso lo encontramos ahí en Moroni 7.1, empezando estos capítulos. Ustedes lo van a leer en familia cuando estudien estas escrituras. Y Moroni, el último de los inspirados autores, realmente vio nuestros días y nuestra época. Si ellos vieron nuestros días y eligieron aquellas cosas que serían de máximo valor para nosotros, ¿no es eso suficiente razón para estudiar el libro de Mormón? Ahora, yo solo pongo, antes de continuar con esta lectura, hermanos, pongo a Mormón, a Moroni, a Nefi, delante de mí, en la sala de mi casa, cuando hablo las escrituras, cuando las abro, cuando las comparto en familia, cuando las leo de manera personal, los pongo a ellos de manera magistral a darme una clase, una lección. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿No nos podríamos apasionar con esto? Profetas del Señor hablándonos directamente a nosotros. Sí, a ti, hermano, a ti, hermana. Julio, Sebastián, Gonzalo, María, Julieta, Carmen, Andrea, Mariana. Todos somos llamados a tener una entrevista personal, una clase de escuela dominical con cada uno de los profetas, porque eso sería suficiente razón. Saber que ellos escribieron esto para nosotros sería suficiente para yo concentrarme y sacarle un tiempo importante a esto, de lo cual creo que depende también nuestra vida eterna. Entonces, presidente Benson continúa diciendo: constantemente deberíamos preguntarnos, atención a esto, ¿por qué inspiró el Señor a Mormón o a Moroni o a Alma o a Mulek o a Leí o a Nefi? Eso lo agregué yo, para que incluyera esto en su registro. Cuando leo entonces sobre el barco de Nefi, ¿por qué el Señor mandó a Nefi a hacer un barco? ¿Por qué luego le hizo ir a su padre a preguntarle dónde cazar? ¿Por qué Abinadí pasó lo que pasó? ¿Por qué Alma y Amulet tuvieron que predicarle a un pueblo tan inicuo? ¿Por qué justos tuvieron que morir? ¿Por qué los jovencitos tuvieron que salir a la guerra? ¿Por qué esos jovencitos manifestaban la fe de sus madres? ¿Por qué Moroni tenía tanto valor? ¿Y por qué defendía tanto a su pueblo? ¿Por qué el Salvador Jesucristo se apareció a los habitantes de las Américas y les mostró sus manos, sus pies y su costado? Todo esto, hermanos, fue tomado minuciosamente y cuidadosamente y colocado en estas páginas. Bueno, en láminas, en planchas de oro, ¿cierto? Y hoy día lo tenemos en estas páginas o incluso en aplicaciones electrónicas para nuestro bien. ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué Él inspiró a sus profetas a que nos vieran y escribieran esas cosas? ¿Y por qué inspiró a Mormón a que compendiara
y literalmente fuera, por eso digo que Mormón es tan grande, es uno de los profetas más grandes del Señor, llamado a tomar, a extraer lo más importante para colocarlo aquí en el libro de Mormón, para que nosotros lo recibiéramos. ¿Por qué inspiró el Señor a Moroni? Vuelvo y repito, a Alma, a Mormón, a Moroni o a Alma, para que incluyera esto en su registro. ¿Qué lección puedo aprender de esto que me ayude a vivir en esta época? Por lo menos a menudo hablamos de la Liaona, ¿no? Decimos la Liaona, entonces el Señor le mostró a Leí y a Nefi, les mostró la Liaona y ella mostraba una escritura, cada día mostraba la escritura, ¿sí? Y les daba el camino, les marcaba el camino. ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy día? Cada cosa, mis amados hermanos y hermanas, que hay en las Escrituras, muestra algo que el Señor quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida. Así de sencillo es. Así encontramos lecciones poderosas cuando no leemos por leer, sino que pensamos cómo yo puedo guardar los mandamientos. ¿Cómo yo puedo vivir en este mundo caótico? Bueno, y de hecho el libro de Mormón nos enseña algo interesante. Ya lo habíamos tratado, creo que en la lección pasada, hermanos. A veces no es fácil vivir en un mundo cuando otros se empeñan en vivir en contra de los mandamientos de Dios. Me gustan mucho unos capítulos que hay aquí en el capítulo 8 de Mormón. Voy a leer, leamos este bloquecito completo, porque vale la pena, hermanos. Bueno, vuelvo y repito, todo vale la pena, pero estos vale la pena que les dediquemos hoy este tiempo. Miren lo que sucede aquí. He aquí yo, Moroni, doy final al registro de mi padre Mormón. He aquí no tengo sino pocas cosas que escribir, cosas que mi padre me ha mandado. Miren esto tan interesante, ¿sí? Lo que Moroni quería, pero lo que su padre le había mandado. ¿Y quién le había mandado a Mormón escribir esas cosas? El Señor mismo. Sucedió pues que tras la grande y tremenda batalla en Cumora, he aquí los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado a las tierras del sur hasta que todos fueron destruidos. Y mi padre también murió a mano de ellos. Mormón murió en la batalla. Y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Bueno, yo digo que Mormón murió en la batalla, pero no nos dice exactamente cómo. Solo nos dice que murió a manos de ellos. Tal vez ya huyendo, tal vez buscando algún escondite, tal vez de alguna manera fue capturado por los lamanitas. Imagínense semejante botín. El capitán, el general de los ejércitos nefitas, pues cómo no lo iban a matar. Pero sabemos lo grande que es Mormón y la recompensa que tendrá, hermanos. Entonces Moroni queda solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Mas he aquí han desaparecido. Y yo cumplo el mandamiento de mi padre, y no sé si me matarán o no. Eso no lo sabe. ¿Saben? Ustedes dirán, pero esperen, hermano Walter, ¿pero Moroni no era un profeta? ¿Los profetas no saben todas las cosas? No. Los profetas saben lo que el Señor quiere que sepan. Y aquí no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas, de acuerdo a su voluntad. Mientras que estábamos en la pandemia, me impactó lo que dijo presidente Nelson. Dijo que el Señor revelaba poco a poco lo que iba a suceder. Por lo menos, y aquí quiero hacer detenerme un poquito sobre eso, hermanos. El Señor revela a los profetas poco a poco. ¿Han pensado ustedes en esto, hermanos? Quiero que lo mediten, pero que lo mediten seriamente, no para especular, no porque especular es del mundo, es mundano. Los hijos de Dios no especulamos, pensamos, reflexionamos y encontramos inspiración. Y si no tenemos respuesta, sabemos que no es la voluntad de Dios que la recibamos ahora, pero a Él le gusta que cuestionemos, que razonemos con Él, que reflexionemos. ¿Por qué el Señor hace tanto énfasis en construir casas, en construir templos? ¿Acaso el Señor no sabe si nos matarán o moriremos? ¿Por qué el Señor construye tantas casas? Y algo que me parece particular, hermanos, es por qué el Señor ha insistido en la refacción, en la renovación del templo del lago Salado.
¿Qué sabe el Señor que nosotros no sepamos? Muchas cosas, todas las cosas. Pero ¿por qué manda esto? Dejo esta reflexión. Así como Moroni dice aquí, no sé si me matarán o no, ¿por qué suceden las cosas? Y ponernos en las manos del Señor. Me gustaría saber esto, pero que se haga de acuerdo con tu voluntad. Entonces, Moroni empieza o continúa. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa a dónde yo vaya. Sumisión total, ¿no? He aquí mi padre ha preparado los anales y ha escrito el objeto de ellos. Y aquí yo también lo escribiría, si tuviera espacio en las planchas, pero no lo tengo, y mineral no tengo, porque me hallo solo. Mi padre ha sido muerto en la batalla, y todos mis parientes, y no tengo amigos ni a dónde ir. ¿Y cuánto tiempo el Señor me permitirá que yo viva? No lo sé. Aquí Moroni entonces nos aclara lo que nos estábamos preguntando hace un rato. Mi padre ha sido muerto en batalla, y todos mis parientes, o sea, no hay familia, no tiene amigos ni a dónde ir. Y vuelve a repetir, ¿y cuánto tiempo el Señor permitirá que yo viva? No lo sé. Y no le importaba, literalmente. Él estaba haciendo lo que el Señor le mandaba. Y aquí han pasado 400 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador. Y aquí los lamanitas han perseguido a mi pueblo, los nefitas, de ciudad en ciudad y de lugar en lugar hasta que no existen ya. Y grande ha sido su caída. Sí, grande y asombrosa es la destrucción de mi pueblo, los nefitas. Y aquí es la mano del Señor lo que lo ha hecho. Y aquí también los lamanitas están en guerra unos contra otros. Y toda la superficie de esta tierra es un ciclo continuo de asesinatos y derramamiento de sangre, y nadie sabe el fin de la guerra. ¿Se les parece algo actual? Y aquí no digo más de ellos, porque no hay sino lamanitas y ladrones que existen sobre la faz de la tierra. Y no hay quien conozca al verdadero Dios, salvo los discípulos de Jesús, quienes permanecieron en la tierra hasta que la iniquidad de la gente fue tan grande que el Señor no les permitió permanecer con el pueblo, y nadie sabe si están o no sobre la faz de la tierra. Mas he aquí, mi padre y yo los hemos visto, y ellos nos han ministrado. Bueno, Moroni nos da un ejemplo fuerte, hermanos, de cómo nosotros podemos vivir en un mundo caótico, en un mundo lleno de iniquidad, de guerra, de rumores de guerra, y aún así ser fieles al Señor. No sé, tal vez yo haga este ejemplo aquí, pero a veces buscamos excusas, hermanos, para alejarnos de los brazos del Señor. No, pero es que así, ¿cómo puedo guardar los mandamientos? Pero es que así, ¿cómo puedo yo servir en la iglesia? Pero es que así yo no puedo seguir en la iglesia. Debo alejarme, porque ante tal situación, ante esta enfermedad, ante esta soledad, ante esta situación tan terrible que vivo, hermanos, aquí hay una situación que creo que supera todas las situaciones. Y Moroni seguía firme, igual que su padre. Incluso era ministrado por santos profetas también. Hay una cita que quiero compartir con ustedes que dijo el elder Tom Perry, del Quórum de los 12 Apóstoles, citando al presidente Brigham Young, profeta de la iglesia, presidente. Él dijo, sigamos el consejo de Brigham Young e imaginemos que estamos en el lugar de Moroni. Miren esta manera de pensar. El último de los grandes profetas nefitas. La asignación que le había dado su padre de terminar el registro, el cual le fue encargado, era muy difícil. Esto sí era difícil, hermanos. Esta era una tarea difícil. Debe de haber experimentado una gran conmoción al describir la destrucción total de su pueblo. Debe de haber sentido la obligación de describir cómo los lamanitas persiguieron a los de su pueblo hasta que todos fueron destruidos, o sea, muertos. Con esa sensación de soledad, informa que su padre estaba entre aquellos que murieron. La única razón que tiene Moroni para seguir vivo es la de completar el registro, como lo percibimos por estas palabras. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa a dónde yo vaya. Ya lo habíamos leído. Estas son las palabras de Moroni. Esta es mi misión, y no importa a dónde vaya yo. Ya. O sea, este es mi propósito, lo que me ha mandado Dios. Lo único que tiene es la fe en que el Señor lo preservará
durante el tiempo suficiente para terminar el registro y que algún día este será descubierto por un elegido del Señor. Yo espero, yo hago lo que el Señor me manda. ¿Cuál es el resultado? No lo sé completamente, pero sí sé que hay alguien que lo sabe, que sabe todas las cosas y que es invariable. Desde lo profundo de su corazón, Moroni habla de aquellos que finalmente recibirían el registro, o sea, nosotros. Lo que desea es evitar que aquellos que lo lean sufran la tribulación y la angustia que provienen de la desobediencia. Qué amor tan grande. Hago esto, es lo que el Señor me ha mandado. ¿Y por qué lo hago? Porque los he visto a ustedes. Y no quiero que ustedes pasen por lo que yo estoy pasando. Primero, escribe a los miembros de la iglesia y luego a aquellos que no han aceptado el Evangelio de Jesucristo. Las últimas palabras de Moroni a los miembros de la iglesia son una voz de advertencia que queda escrita. Él las escribe con el punto de vista de la persona que teme que la historia de su pueblo se repita en el futuro. Hermanos, yo les recomendaría utilizar este segmento, esta cita, en sus clases. O incluso hacerlo en la noche de hogar, sentarse con su familia, los que tengan familia, ¿sí? Sentarse y todos pensar que son Moroni. ¿Qué cosas dirían? ¿Cómo se sentirían siendo Moroni? ¿Cómo recibirían ese mandato del Señor? Amo el libro de Mormón, definitivamente, hermanos. Amo estas cosas, me encanta saber que el Señor está tan pendiente de nosotros. Ahora Moroni quiere que sepamos algo que a veces olvidamos. Y es que a pesar de las situaciones difíciles, miren que Moroni está contando una escena trágica. O sea, estoy solo, estoy abandonado, no sé a dónde ir, no sé si viva o muera. No sé qué pase conmigo, pero sí es necesario que tú sepas esto, que Jesucristo es un Dios de milagros. Creo, hermanos y hermanas, que reconocer esto, saber esto, es parte fundamental del hecho de ser miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No creo que haya tal cosa como un santo de los últimos días o miembro de la iglesia que no crea en los milagros. No hay tal cosa. Entonces aquí tenemos otro concepto doctrinal de la personalidad de Cristo, de los cuales hemos aprendido. Repasemos. Hemos aprendido que Dios sabe todas las cosas. Hemos aprendido que es un Dios invariable, no cambia. Y ahora aprendemos que Él y su Hijo Jesucristo son Dios de milagros. ¿Se dan cuenta? Aquí volvemos otra vez, y seguramente lo voy a leer más adelante si el tiempo me da, lo que dijo el profeta José Smith en Discursos de la Fe. Es imposible que uno crea en Dios y que no crea que Él tiene el poder para cumplir con lo que ha dicho. O sea, para realizar los milagros que Él ha prometido hacer entre los que tengan fe. Estoy parafraseando todo el concepto doctrinal que trata el profeta José Smith en Lecturas de Fe o Discursos de la Fe. ¿Se dan cuenta? Así que cuando yo me arrodillo a Dios y le digo, Padre, ayúdame, yo tengo que tener la fe suficiente para creer y además para saber en mi corazón que realmente Él tiene el poder para ayudarme. Si yo le pidiera a Dios, Dios, ayúdame, aunque yo sé que tú no puedes ayudarme porque esto está sobre ti, hermanos, ahí no puede haber un milagro. El presidente Spencer W. Kimball dijo, la fe precede al milagro. No sucede un milagro sin que haya fe. Y esa fe para nosotros ya se puede ir transformando. Yo quisiera que en este momento de la clase, hermanos y hermanas, ustedes compartieran conmigo, con todos aquí en clase, un último milagro. Y delimitémoslo, pongámosle un término, un plazo terrenal, digámoslo así. En el último mes, en este último mes, ¿qué milagro has recibido en tu vida? Y si tal vez sientes, no he recibido ningún milagro, ¿qué milagro ha sucedido en este mes que tú hayas visto, que tú hayas dicho, esto es un milagro? Les aseguro, hermanos, que si lo pensamos, vamos a encontrar mucho de qué hablar. Por favor, dejen sus comentarios aquí. ¿Qué milagro han visto en el último mes? Eso testifica de lo que es Cristo, de lo que es Dios. Los milagros siguen y crecen, hermanos, como sucede como la noche
está seguida por el día o viceversa. No hay tal cosa como Dios sin milagros. No hay tal cosa. Porque los milagros se producen incluso en las ordenanzas del sacerdocio y son hechas por el poder de Dios. Bueno, quiero compartir con ustedes estos versículos. Vamos al capítulo 9 y empieza Moroni diciendo, y ahora hablo también concerniente a aquellos que no creen en Cristo. Ahora se va a dirigir no a nosotros, sino a aquellos que no creen en Cristo, aunque podría ser que sus palabras se aplicaran un poquito a nosotros. Voy a saltarme al versículo 10 y al versículo 11. Ahora bien, ¿os habéis imaginado a un Dios que varía y en quien no hay sombra de cambio? Entonces, ¿os habéis imaginado a un Dios que no es un Dios de milagros? Si están pensando en un Dios que no tiene poder, que cambia de pensar, que va de aquí para allá probando con sus hijos a ver qué es lo mejor, como que tiene un plan, pero lo va acomodando en el camino, no, hermanos. Aquí quiero hacer una salvedad, también podría decirse doctrinal, de concepto, para ustedes que tal vez no crean en Dios. Si están compartiendo esta clase y la comparten con alguien que no es miembro de la iglesia y tal vez me está escuchando ahora, quiero decirte esto. Algunas personas dicen, ¿por qué los profetas no cambian esa norma? ¿O por qué los profetas no cambian esa ley? Les voy a decir por qué. La razón sencilla. Porque esta iglesia no es de los profetas. Esta iglesia no es de José Smith, ni fue en ningún momento de José Smith. Como algunos dicen, no, esa es la iglesia de José Smith. No, hermanos. No, mis amigos. Esta iglesia no es de José Smith, ni lo fue, ni lo será nunca. Esta iglesia es de Jesucristo. Esta iglesia, dicen de manera jactanciosa o como de burla, esta iglesia es de Nelson y de todos esos que se dicen profetas. No. Si fuera de Nelson y de todos esos profetas o que se llaman profetas, podrían hacer lo que quisieran. ¿Y por qué no lo hacen? Porque es la iglesia de Jesucristo. Y Jesucristo es quien manda junto con su Padre en esta iglesia. Así que los profetas no pueden cambiar normas a la voluntad del mundo, por las tendencias del mundo. No cambian las doctrinas. Tal vez a veces ajustan algunos procedimientos, algunas formas de actuar, algún proceder, alguna operación de la iglesia. Pero la doctrina no se puede cambiar. El matrimonio es ordenado por Dios. La familia es ordenada por Dios. Traer hijos al mundo y henchir la tierra es ordenado por Dios. Pagar un diezmo, la ley de consagración, las ordenanzas del templo, el bautismo, todo eso es ordenado por Dios y no cambiará. Muy bien, ¿por qué? Porque Dios no cambia y esta es su iglesia. Versículo 11. Mas he aquí, os mostraré a un Dios de milagros. Sí, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Y es ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos. El mismísimo Jesucristo, obedeciendo los mandatos de nuestro Padre Celestial. Fijémonos en las pruebas que Moroni nos da, que dan testimonio de los milagros de Dios. La creación de la tierra, la creación del hombre, los testimonios que aparecen en las Escrituras de Jesús y sus apóstoles y también de Abraham, Isaac y Jacob. Si uno lee las Escrituras, encuentra todos esos testimonios en orden cronológico. Nada más con abrirlas en cualquier lugar, ahí encuentra un testimonio de apóstoles y profetas, testificando esta verdad eterna. Dios es un Dios de milagros. Y Moroni dice que todavía nosotros lo podemos hallar, que está para nosotros. Si este es un libro de actualidad que fue escrito para nosotros, pues bien, hermanos, entonces se aplica a nosotros. Entonces Dios, que no cambia, que no varía, es un Dios de milagros. Una cosa va atada con la otra. Es así funciona. Si este libro es de Dios y Dios no cambia y Dios sabe todas las cosas y es un Dios de milagros y este libro fue escrito para nosotros, entonces Dios también tiene esa cualidad, es un Dios de milagros. O sea que en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros, los milagros tienen una gran relevancia y se producen. Yo testifico de eso, hermanos. También uno mi pequeño testimonio a eso. Y ustedes también, si quieren, pueden hacerlo. Presidente Dali Noche Ox testificó cómo en la actualidad ocurren muchos milagros
que suceden en la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo. Todos los días ocurren muchos milagros en la obra de nuestra iglesia y en las vidas de los miembros. Muchos de ustedes han presenciado milagros, tal vez más de los que se den cuenta. La definición de lo que es un milagro es un acontecimiento beneficioso que se lleva a cabo por medio del poder divino que los mortales no comprenden y por cuenta propia no pueden duplicar. Eso se encuentra en la Enciclopedia del Mormonismo, ¿no? La mayor parte de las personas sin religión, así como algunos religiosos, rechazan la idea de que haya acontecimientos que se llevan a cabo por el poder divino. No, eso sucede por una razón. Tratan de explicar lo que no se puede explicar con palabras o lo que es inefable, que no se puede traducir aunque se quiera decir. Los milagros efectuados por el poder del sacerdocio siempre están presentes en la verdadera iglesia de Jesucristo. El libro de Mormón enseña que Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros. El medio que se ha dispuesto es el poder del sacerdocio y ese poder efectúa milagros por la fe. Ustedes lo han vivido, yo lo he vivido. Podemos testificar de las palabras de este presidente Oaks, de este profeta del Señor. Y bueno, nada más y nada menos, presidente Nelson, nuestro presidente de la iglesia, enseñó. Nuestro Salvador, para los que quieran esta cita del presidente Oaks, se encuentra en la revista Insight de junio de 2001. Ahí encuentran esta cita, ¿sí? Para que la copien, la puedan hablar en sus clases, en sus noches de hogar. Ahora voy al presidente Nelson. Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo realizará algunas de sus obras más poderosas desde ahora hasta cuando Él venga de nuevo. Veremos indicaciones milagrosas de que Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta iglesia en majestad y gloria. Eso lo veremos, hermanos. Vendrán esas cosas. Eso lo dijo apenas hace poco, en mayo de 2018. Ahí lo encuentran en la Leona de mayo de 2018, hermanos. ¿Cuáles creen ustedes que podrían hacer algunos de esos milagros que dice el presidente Nelson? Yo podría enumerar algunos, ¿no? Templos, sus templos llenando la tierra. Misioneros predicando. Más hermanos como tú y como yo, mayores, queriendo servir misiones. Más personas con el deseo de predicar el evangelio. Bendiciones de salud, de fortaleza, sanando y curando enfermos y dando emoción, dando motivos, dando sanidad al que está enfermo, sanando el alma herida. Esta obra crece y crece, y yo creo que ustedes y yo podríamos testificar de muchos milagros. ¿Qué creen ustedes que pueden hacer para ayudar al Salvador a cumplir con todos esos milagros y con toda esa obra, hermanos? Bueno, creo que ha llegado el momento de despedirnos en este día. Testifico de la verdad de estas cosas, de las que he leído de las Escrituras, de las que han dicho los profetas y de las que yo puedo testificar de manera personal por mi vivencia. He visto multiplicidad de milagros en mi vida y en la vida de las personas que amo y en las vidas de otros. He tenido la oportunidad y la bendición por el poder del sacerdocio y por un don que he compartido con muchos, porque el Señor me lo ha dado, el don de sanidad, de sanar enfermos que literalmente estaban desahuciados. Como también he bendecido a personas que necesitaban una bendición de salud y que fueron preparadas para pasar al otro lado del velo. En ese caso, incluida mi propia madre. Cuando le bendije, el milagro fue, con una bendición, prepararla para que pasara al otro lado del velo, a reunirse con mi padre y a estar en familia. El milagro a veces es ese, hermanos. Tener la tranquilidad de que hacemos lo que debemos hacer y lo que pase con nosotros, bueno, ya no tiene nada que ver con cada uno de los que estamos aquí. Tiene que ver solo con Dios. A veces el milagro es poner nuestro corazón en las manos del Señor. Testifico de estas cosas y las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hoy aprendimos varias cosas. Que hay que creer en Jesucristo y asirnos a su evangelio. Que nunca estamos solos. Moroni, aunque de acuerdo con el relato estaba solo, muy seguramente en su corazón estaba muy acompañado y ministrado por ángeles y por el mismo Espíritu que le daba el valor de seguir adelante. Hemos aprendido también que el libro de Mormón es de gran valor.
y que yo puedo guardar los mandamientos gracias a lo que conozco del libro de Mormón, aunque esté solo y aunque otros no lo hagan. Hemos aprendido que el libro de Mormón es escrito para nuestros días, y que en él nos enseña que Dios tiene 3 características importantes: que sabe todas las cosas, que no varía y que es un Dios de milagros. Poder, hermanos, eso es poderoso. Si lo aplicamos a nuestra vida, creceremos. Espero que esta clase, esta lección que he preparado y que les he dado con mucha humildad, hermanos, como uno más de esta gran familia de Central de las Escrituras y de todos ustedes, nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Tal vez el milagro es ese, que hoy seamos un poquito más semejantes a Jesucristo. Ese es un milagro que yo agradezco todos los días. A veces, cuando no lo logro, hermanos, o siento que no lo he logrado, de rodillas le digo a mi Padre Celestial: ayúdame. Mañana será un nuevo día y debo esforzarme por ese poquito de ser más parecido a ti y a tu Hijo Jesucristo. Les amo mucho. Esta noche, como siempre, tendremos la charla dominical con mi hija Liz. Les invito a que me acompañen. Ustedes que ven esta clase, acompáñenos también allá en nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo para todos. Les amo. Feliz día de reposo. Feliz semana. Chao, chao.